adoración también. Ahora vamos a orar de nuevo, pon tu corazón a disposición del Señor. Vamos a seguir con la serie de adoración, creo que vamos a estar varios domingos más. Es un tema muy amplio, muy profundo, con mucho que aprender y con David hemos hablado de estar varios días más porque queremos que se establezca bien la adoración en medio de nosotros, no solo como individuos, como hijos de Dios, sino como iglesia, que se pueda establecer en profundidad. Y por eso vamos a estar unos días más, pero vamos, quedaría para estar a un año o dos o más porque es muy amplio este tema y muy profundo. Y es digno de que nos paremos a aprender sobre cada punto. Así que vamos a orar un segundito. Señor, gracias por el tiempo que nos has regalado durante la alabanza. Te pedimos que ahora tú te quedes, Espíritu Santo, como hemos orado también, y tú puedas hablar a nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que mi voz, mis palabras puedan ser las tuyas, que tú edifiques a tu iglesia en esta mañana y que tú, Señor, nos ayudes a quietar ahora nuestros pensamientos, a sacar todo pensamiento que sea contrario a ti, que venga a perturbarnos ahora, a distraernos. Decidimos poner toda nuestra atención en ti y en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a Isaías capítulo 6, versículo 1, solamente el primer versículo. Decía esta mañana que he hecho un Corson. ¿Sabéis quién es Andrés Corson, no? Ese hombre siempre predica sentado y es un gran predicador, así que pues yo también puedo. Así que bueno, no me aguanto todo el rato sentada, porque me duele un poquito la ciática, reposo un poco y me levanto porque mi carácter no es de estar así sentado, sino de expresarme con todo. Así que bueno, andaré sentada y de pie variando. Isaías capítulo 6, versículo 1, dice así: en el año que murió el rey Uzías fue un rey, para ponerte en contexto un poco, en el pueblo de Israel que reinó más de 50 años, o sea, fue un reinado largo. Durante su reinado él fue un buen rey, él estableció la adoración a Dios y obedeció a Dios, pero a los últimos de sus días se tuerce y muere. Cuando él muere, murió haciendo lo malo delante de Dios. Entonces no fue un buen final, pero sí un reinado largo. Y este pasaje marca el final de una temporada donde Dios decide venir y revelarse en este momento al profeta Isaías. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y vamos a dejarlo en este versículo, aunque tú, si quieres en tu casa, puedes leer el capítulo 6. Es toda la revelación que Dios le da al profeta Isaías. Es bien bonito y muy significativo, porque detrás de cada revelación que leemos en la Biblia, cada momento de Dios se le revela a un ser humano, a un siervo, a un hombre o una mujer de Dios, hay una respuesta siempre a esa revelación. En este caso, Isaías, puedes leer los versículos más abajo, su respuesta, aparte de rendirse delante de Dios, el que estaba viéndole en toda su gloria, en su trono, en todo su esplendor, Isaías llega a decir, ese trono significa también la santidad de Dios. Isaías llega a pronunciar con sus palabras: ay de mí, pobrecito de mí, dicho en un idioma que entendamos hoy, pobrecito de mí. Cuánto pecado veo reflejado ahora en mi vida, ahora que veo a Dios en su trono alto y sublime. Cuando vemos en la Biblia más ocasiones donde Dios se revela de una manera tan fuerte como lo hizo con Isaías, la mayoría de esos hombres y mujeres rinden su vida no solo de corazón, sino físicamente. Hay un momento donde en cada pasaje dice: se tiraron al suelo, se pusieron sobre sus rodillas, se tumbaron en el suelo. Hay un acto que significa adoración. Por eso quiero enseñarte en esta tarde cómo lo que vivió Isaías dentro de esa revelación que Dios le mostró fue el asombro al ver ese trono, al ver esa gloria, a ver lo sublime y lo grande que es nuestro Dios, como todo asombro que viene por una revelación nos lleva a adorar. La adoración es provocada espontáneamente en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, cuando hemos sido asombrados por la grandeza y las maravillas que es nuestro Dios. Dicho de otra manera, sin asombro no hay adoración. Seguramente el día que tú te entregaste a Cristo, y creo que
todos en esta sala me podríais decir sí a esto. El día que nos entregamos al Señor fue porque de una manera u otra, en un punto u otro, Dios se nos reveló, ya sea su amor, ya sea su perdón, ya sea su gracia. En alguna pequeña medida Jesús se nos reveló y provocó en nosotros esa revelación un asombro. ¿Recuerdas el día que te rendiste a Jesús? Nos rendimos a Jesús porque algo de Él nos ha asombrado. Descubrimos un día que Él nos ama, que Él nos perdona, que Él nos limpia, que Él nos lava. Y en algún punto Jesús se nos revela y provoca que estemos fascinados con quién es Jesús. ¿Sí o no? Eso es lo que nos llevó a rendir nuestras vidas a Jesús. Lo triste es que con el pasar de los años y pues la vida no es fácil. La vida trae muchos subes y bajas, hay semanas difíciles, hay semanas más fáciles, hay días que te pasan cosas buenas, hay días que te pasan cosas malas, ¿sí o no? La vida es así. ¿Quién sabe, no? Lo que va a pasar mañana, solo Dios, y estamos confiados en que todo lo que nos ocurre está bajo su soberanía y su voluntad. Pero la vida a veces nos asfixia tanto, los afanes de la vida a veces nos ahogan tanto. Chicos de staff, quietos. Es muy molesto, por favor, quietos todos. Y si alguien tiene que hacer pis, que salga ahora o que calle para siempre, o que o que cruce las piernas hasta que acabe la reunión. Así que por favor nos mantenemos quietos. No se sale, no se entra, estamos escuchando la palabra, ¿ok? ¿Sí? A no ser que estés embarazada, solo Vero puede salir a hacer pis ahora mismo, por la tripa que tiene. Y porque tiene una criatura que le está apretando directamente la vejiga. Así que solo tú puedes salir a hacer pis. A no ser que te dé un cólico aquí horrible, porque también el ayuno es lo que tiene, ¿eh? La tripa se suelta un poquito, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, eso es para otro día lo hablamos. Pero regresando, cuando tú te entregaste a Cristo, en algún punto tú quedaste asombrado por quién es Jesús. Y los afanes de la vida, las circunstancias, muchas veces nos metemos en tantas cosas que ese asombro lo hemos perdido. Y queremos en automático iniciar una adoración, tener una vida de adoración, tener una vida rendida al Señor, y pensamos que eso va a ser en automático o que va a ser mientras yo hago las cosas o mientras sirvo al Señor, que a lo último servir también es entregar nuestras vidas y es adoración, pero pensamos que va a ser en automático. Y no es así con la adoración. La adoración es el efecto del asombro. Es el efecto de como aquí le pasó a Isaías. Vio a Dios sentado en su trono. Un trono alto y sublime. Alto y sublime son dos adjetivos que podríamos tirarnos solamente con esos dos adjetivos, hablando hoy todo el día y mañana y al otro. Pero nuestro Dios nos está enseñando este mensaje y esta revelación que le dio a Isaías, que nuestro Dios es tan sublime, que está por encima de todo, por encima de todos y por encima de toda circunstancia, de todo reino y de todo gobierno de este mundo. Así de grande y de espléndido es nuestro Dios. Yo creo que toda una vida y todas las vidas de aquí juntas no nos bastarían para contemplar todo lo sublime que es nuestro Dios. Pero esos atisbos que Él nos revela, esas ventanas que Él nos abre, esas puertas, como luego vamos a ver, que Él nos abre para ver algo de Él, para ver alguna revelación de quién es Él, siempre tendrán el objetivo de parte de Dios de despertar nuestro asombro. Lo triste es que muchas veces perdemos ese asombro y nos conformamos a vivir sin ese asombro. Por eso he llamado a este mensaje una vida de asombro. Porque no es un instante el día que conociste a Cristo. Yo sé que ese día en algo le viste, porque por eso te rendiste a Él. Pero no es cuestión de un día, de una experiencia, de un momento, sino que estamos llamados a tener toda una vida de asombro. Asombro en el sentido de estar fascinados con quién es Jesús. Es tan increíble Jesús. Hay tantas cosas que descubrir y descubrir y descubrir de quién es Jesús. ¿No te pasa que poquito a poco que le conoces un poquito más, te das cuenta y dices, wow? O sea, te deja perplejo quién es Jesús. Es increíble su belleza, es increíble su santidad, es increíble su carácter.
Es increíble nuestro Señor Jesús. Y el verle provoca ese asombro. Y hay más pasajes, si lo quieres apuntar y leer, no los voy a leer, pero también Ezequiel vio el trono de Dios. Él ve al Señor sentado también en su trono y su respuesta de nuevo fue, se rindió ante Él. ¿Quién va a quedar igual, verdad? Después de ver algo así. Tenemos a un Daniel que estamos estos días haciendo lo que se llama el ayuno de Daniel en el capítulo 10, por si lo quieres repasar estos días de ayuno. En ese capítulo, él no ve el trono lo ve en el capítulo 7. Dice la Biblia que él tuvo una visión también del cielo y del trono de Dios sentado en su trono. Y de nuevo cae rendido delante del Señor. Y en el capítulo 10, que es el del ayuno, él ve a Jesús. Jesús viene y tiene una conversación con él y se le revela. Él da una descripción en ese capítulo de cómo es Jesús. La puedes comparar con Apocalipsis capítulo 4, si no me equivoco, donde también Juan tiene una visión de quién es Jesús. Y es la misma descripción, esa espada que salía por su boca, esos ojos que tenían fuego, esa voz potente. Léelo, te va a impresionar esa descripción de hombres de cómo es Jesús. Yo en la mañana lo decía, pero yo creo que el día que subamos, y lo creo firmemente, que subamos con el Señor y nos paremos cara a cara a ver a Jesús, creo que esta será la expresión de todos nosotros. O sea, creo que lo que hayamos llegado a descubrir aquí, a leer en la palabra, a que el Señor nos haya mostrado, será bien poco con lo que es Jesús. Y creo que a ninguno se nos cerrará la boca del asombro que será el verle cara a cara. Yo sueño con ese día. Cuando tengo temporadas bien difíciles siempre me enfoco, pero un día estaré contigo, Jesús. Y sueño con ese día. Literal, a veces hasta sueño en la noche con ese día. Ver a Jesús. Creo que todo entendimiento de belleza que podamos tener en nuestra mente se quedará bien corto para la belleza tan increíble que veremos cara a cara a Jesús. ¡Wow! Yo te quiero contar, porque meditaba en la semana y pensaba experiencias que yo he tenido leyendo de toda esta gente que en la Biblia había tenido esa revelación tan fuerte de quién es Dios. Y pensaba, Señor, ¿cómo te has revelado tú a mi vida? Y a lo largo de mi vida he tenido varios momentos, y seguro que tú también, donde de una manera u otra Dios se ha revelado a mí, Jesús se ha revelado a mi vida. En alguna experiencia, alguna visión, en algún momento, en algún pasaje en la Biblia que hayamos podido leer, ¡boom!, viene como una revelación. Y te voy a contar algunas seguro que al contártelas tú te vas a ubicar en seguro alguna revelación de Él mismo que Dios te ha dado a ti. Recuerdo una vez con 16 años fuimos a un retiro, creo que era en Ciudad Real, no recuerdo muy bien, con la iglesia donde nacimos en el Evangelio, y ese retiro duraba 2 días y cayó una nevada impresionante, como Filomena, al nivel de Filomena. Te hablo, imagínate, cuando yo tenía 16 años. Yo no sé si alguno estaba, quizás Carol estabas, ¿verdad? Tú no estabas todavía, ¿no? Tú estabas por ahí perdido. Llegó después. Yo no sé si alguien más de los que nos conocemos hace muchos años estaba, pero lo que eran 2 días de retiro y de búsqueda se convirtió en 4. 4 días que fue la gloria de Dios visitándonos en este lugar, la verdad. Estuvo Vicente Fernández, algunos le conocéis, el pastor de nuestros pastores, francés, y estuvo ministrando, y fueron días increíbles. Yo no sé, tú eras muy pequeña, ¿no? Bueno, eras medio adolescente ya, ¿no? A que fue impresionante esos días. Claro, porque nos quedamos atrapados por la nieve y en vez de ir el lunes a clase, pues ahí estábamos. Pero yo creo que la nieve la mandó el Señor porque fueron 4 días intensos. Y recuerdo en uno de los días, en el tiempo de la alabanza, estar cantándole al Señor y de pronto venir una visión, no así como te estoy viendo a ti, sino a mi mente. Y vi la cruz y vi a Jesús abajo de la cruz. Y en ese momento que yo tuve esa visión, vino muy fuerte como un entendimiento, se abrió mi entendimiento para comprender lo que sucedió en la cruz. ¿Crees que yo no sabía que Jesús había muerto por mis pecados? Yo lo sabía desde los 4 años que llevaba en la iglesia. Me lo sabía, te lo sabía decir, me sabía los versículos donde lo ponían. O sea, soy niña de escuela dominical, me lo sabía todo. Pero hasta ese día no fue como una revelación que me hizo de verdad comprender que Jesús en esa cruz ocupó mi lugar.
y que Jesús me amó a tal grado que Él dio su vida por mí, que Él pagó el precio que a mí me correspondía pagar. Casi que en mi alma, en mi corazón, casi que pude hasta sentir, no a ese nivel obviamente, pero el dolor que sintió el Padre al entregar a Jesús, que cargó con el pecado de toda la humanidad. Claro, cuando yo vi eso y cuando yo entendí eso como una revelación, yo caí al suelo, no bajo así desmayada, sino caí conscientemente y queriendo tirarme de rodillas. Y estuve, recuerdo, por 2 horas o más llorando. Ahí, yo creo que hasta se fue la gente a comer, acabó la reunión y yo me quedé ahí, no me quería mover. Jesús ese día me reveló un poquito de lo que pasó en el Calvario, de la trascendencia del sacrificio de la cruz. Esa información pasó de aquí, que me la sabía de memoria, a mi corazón y a mi espíritu. Claro, después de un momento así, tú quedas asombrado. Tú te deslumbra, te asombra, te escandaliza entender esa realidad. Y en ese momento que yo entendí eso, claro que sí, me quedé en el suelo por horas, pero mi vida después, cuando me levanté, había cambiado. Yo no pude quedar igual. Ese asombro que yo viví en ese momento me llevó a entender más profundamente la adoración. Ya no era, tienes que levantar tus manos, tienes que orar así, tienes que danzar, no. Es que de mi corazón era tan espontáneo que eso saliera, porque ahora había comprendido el amor que Dios me tiene, al punto que dio su Hijo y dio Jesús su vida por mí. No sé si me estoy explicando. Una revelación nos lleva a ese asombro, y ese asombro nos lleva a espontáneamente rendirnos y darle todo al Señor. Recuerdo un poquito más adelante, en otra reunión, en otro contexto, no era ese retiro, era la primera vez que oraban por mí y alguien me profetizaba. Ya nunca me había pasado eso. Y me acuerdo que oraron y me dijeron de parte de Dios algo bien cortito. No que te creas que me dijeron aquí el mensaje de la vida, bien cortito, pero en esas pocas palabras se abrió mi corazón a entender mucho más el amor de Dios. Simplemente quien oró por mí me profetizó y dijo: Dios te dice, hija, te amo. Y escuchar esas palabras como una revelación de parte de Dios a mi corazón cambió mi vida. Tú dirás, qué sencillo. ¿Cuántas veces nos han dicho Dios te ama? Miles, millones. Pero aquella vez fue Jesús revelándome su amor. De nuevo me puse de rodillas. Yo soy muy de esas cosas, ¿no? Cuando, de rendirte. Es una expresión que surge espontáneamente. Te quieres rendir ante aquel que te acaba de mostrar un amor tan profundo. Yo no había experimentado ni conocido un amor así. Y a día de hoy no conozco otro amor como el del Señor. Y en otra experiencia, la he contado otras veces, lo siento por los más viejos porque será esta la 1200 vez que la cuento. Pero por los nuevos, y creo que es el Espíritu Santo que quiere que lo cuente. Cuando al principio de estar casada, yo tenía más o menos 21 años, estaba un día en mi cocina, cocinando, estaba sola en la casa y puse un cassette. Sí, he dicho bien cassette, porque los jóvenes dicen, ¿qué es eso? Existió un tiempo donde escuchábamos música y predicaciones, donde no existían los podcasts, donde no existía YouTube y donde había unas cosas así cuadradas con una cinta dentro que las ponías en un aparato que con tu dedito le dabas al play, con tu dedito le dabas a rebobinar y si eso no funcionaba cogías un bolivic y lo rebobinabas así que era más rápido, ¿sí? ¿Hay más viejos aquí como yo? Bueno, menos mal. Pues cogí un cassette que teníamos en casa de predicaciones y lo puse para escucharlo mientras cocinaba. Y el tipo de la predicación, que a día de hoy ni sé quién era, empezó a hablar sobre el rechazo. Y empezó en un momento del mensaje a hablar sobre cómo cuando crecemos en un embarazo no deseado, viene un espíritu de rechazo con el bebé que está creciendo en el vientre. Entonces Dios de pronto, abrió mi entendimiento y
empecé a entender que yo en el vientre de mi madre había sufrido eso y empezó Dios a sanarme y empezó Dios a decirme que me amaba y empezó Dios a revelarme el propósito que Él tenía conmigo, que yo no fui ese accidente que aparentemente fue, sino que Él quería que yo naciera. Mientras estoy orando y tocada por todo el amor de Dios que Él está derramando, otra vez me pongo de rodillas, me rindo al Señor, empiezo a llorar y en ese momento yo tengo una visión. Y la tengo tan viva hoy después de tantos años. Y yo empiezo a ver en esa visión a mi mamá dando a luz. Ella estaba en la sala de partos dando a luz. Y ella me había contado que el parto había sido bien complicado. Me lo había dejado bien claro, que le costó mucho tenerme. Y estaba mi mamá empujando. Y de pronto esa visión se abre a ver la sala entera. No solo la silla y el paritorio. Y yo veo en la sala entera, veo más médicos, enfermeros, y veo en la esquina de esa sala a un hombre vestido con una túnica y no alcanzo a ver su rostro, pero en la visión yo sé que ese hombre era Jesús. Y de pronto la visión avanza, mi madre empuja y sale ese bebé. Nadie de aquí tiene el privilegio de decir, yo vi cuando nací, ¿verdad? Nadie, solo yo. Señor me lo regaló. Y veo cómo nace ese bebé, que era yo, y veo que de nuevo la visión se enfoca en ese hombre que estaba en esa esquina y ahora sí veo su rostro. Y su rostro está lleno de lágrimas, pero con una sonrisa. Y en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice, tu papá no estaba en ese paritorio, pero yo sí estuve. Yo sí quería que nacieras y yo te estaba esperando con ansias y con ilusión. Claro, yo ni comida ni nada, yo me quedé en el suelo, imagínate, yo no sé ni qué cociné ese día, pero yo me quedé en el suelo por horas. Fue un bálsamo de sanidad a mi corazón y fue un antes y un después en mi vida. Esa experiencia marcó un antes y un después. Yo nunca más fui la misma después de ver eso. Te cuento todo esto para despertar en ti. Y primero el recuerdo, si Dios se te reveló en algún punto de tu vida en su carácter. Y segundo, si no has vivido una revelación así, te cuento esto para despertar el deseo de que le puedas pedir al Espíritu Santo, muéstrame a Jesús, muéstrame al Padre, revélame el amor de Dios, revélame a Jesús, porque la revelación te lleva al asombro y el asombro te lleva a la adoración. Siempre va a estar conectado. Tozer dijo esta frase. No deberíamos, lo dijo Tozer, yo digo amén, pero lo dijo Tozer. No deberíamos preocuparnos por trabajar para Dios, por servir, por trabajar, por ser obreros, hasta que hayamos aprendido el significado y el deleite de la adoración. ¡Wow! ¿Por qué lo hacemos al revés? ¿Por qué primero nos llenamos de cosas y pensamos que sobre la marcha va a salir ese deleite en la adoración? Cuando primero debemos preocuparnos por asombrarnos por quién es Él. Busca el asombro por Jesús. Busca sacar de tu vida todo asombro por otras cosas que supere el asombro que tenemos por Jesús. Sacúdete de la seducción de este mundo, sacudámonos de la seducción de tantos asuntos que seducen nuestro corazón y nos ponen un tapón para que no podamos vivir en un asombro por quién es Jesús. Porque la persona más maravillosa de todo el universo es Jesús. No hay nada en Jesús que no sea increíble. No podríamos decir, bueno, todo es increíble, pero un 0,2%, bueno, más común. No. 100% de quién es Dios y de quién es Jesús es fascinante, es increíble, es asombroso y nos tira al suelo. No queda otra opción cuando le vemos a Él. Y si no hemos vivido ese tipo de experiencias, pidámoselas al Espíritu Santo, porque te doy la buena noticia, Él está deseando revelarse a ti. Él está deseando mostrarte algo de Él. Él está deseando que nuestro espíritu anhele verle, para que Él abra los cielos, para que Él abra una ventana donde podamos ver, como vio Isaías, a nuestro Dios sentado en el trono, alto y sublime. Ese es nuestro Dios. Y te termino la frase de Tozer, que no ha terminado. Un obrero que no adora solo amontona madera, heno y hojarasca.
Y no te lo leo, pero apunta 1 Corintios 3, del 11 al 15. Ahí habla de los materiales que acumulamos según nuestras obras. Unos son oro, plata, piedras preciosas que no se queman con el fuego, y otros son madera, hojarasca, que sí se queman con el fuego. Y no está en juego ahí nuestra salvación, pero sí nuestra recompensa. Porque tú y yo subiremos delante del Señor, nos asombraremos por cómo es el cielo, por cómo es Jesús. Y todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra tendrá recompensa. Pero dice Corintios, dice aquí el apóstol Pablo, que hay ciertas obras que serán como el heno, como la hojarasca y como la madera, que el fuego las consumirá y no habrá recompensas. Y Tozer está cogiendo este pasaje para hacer un símil de las obras de servicio que hacemos cuando todavía no hemos encontrado el placer en la adoración. Porque la adoración no es adora, tienes que adorar, levántate y adora, vamos, no. La adoración es un deleite, como orábamos y cantábamos ahora. Es un deleite, y cuando no hemos encontrado el deleite de la adoración es que no hemos vivido un asombro. Es que no hemos visto a Jesús, pero hay oportunidad para poder verlo. Hay tiempo todavía. La adoración debe ser un gozo y un deleite, no una carga, como a veces pensamos en adoración y pensamos en carga. Seamos sinceros. Y pensamos, ¿qué tengo que entregar? ¿Qué sacrificio ahora tengo que hacer? No tengo ganas de cantarle y le tengo que cantar. Y eso no viene porque seas mala persona, no. Eso viene porque no vivimos en asombro. Porque el asombro quita toda carga a la adoración y hace que sea un deleite. ¿Cómo no va a ser un deleite levantar nuestras manos al que está en el trono alto y sublime? ¿Cómo no va a ser un deleite conversar y cantarle a Jesús, al que se le compara y dan esa visión en Daniel, en Apocalipsis, que es como esas piedras preciosas, que es como ese fuego, que su voz es como un estruendo de aguas? ¿Cómo no va a ser un deleite cantarle? Pero necesitamos encontrar el asombro. Ese texto que habla del trono no es el único, como te he dicho antes, hay más textos donde vieron el trono. El trono es un ejemplo del gobierno y la autoridad de Dios. Siempre, en cada revelación que Dios nos haga, tú vas a captar y a entender, es Dios el que me lo está mostrando, porque siempre va implícito su gobierno, su autoridad, su majestad. Sea que te muestre su gracia, su amor, su perdón, pero siempre en cada revelación que Dios nos hace está implícito, está adherido que Dios está en el trono, que Él es el que manda, que Él es el que gobierna y que yo me rindo a Él en señal de adoración porque he visto su gloria, porque he visto su majestad. A mí me pasa incluso hasta leyendo los evangelios. Yo, después de que me pasara lo primero que te he contado, que cuando tuve una visión de la cruz, yo me tiré 2 años leyendo solamente los evangelios. No leí otra cosa de la Biblia en esos 2 años. De arriba a abajo, con un comentario, con otro comentario. Acababa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, volvía a empezar. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, volvía a empezar. Yo quería, todo mi anhelo, porque yo había visto un momento de ese sacrificio de Jesús y yo dije, yo quiero entender toda la vida de Jesús. Hay mucho misterio, yo quiero entenderlo. Eso es el asombro. Y tú lees un versículo, un pasaje y dices, wow, Jesús hizo esto. Ahora estábamos viendo un capítulo de la serie de Chosen. Eso sí, esa serie despierta asombro, porque ves a Jesús en su divinidad y en su humanidad. Y tú dices, wow, y Él vino y vivió todo esto por mí. Qué increíble. Jesús, los evangelios, la palabra entera despierta nuestro asombro. Te lo voy a enseñar también en el Nuevo Testamento, en el capítulo de Mateo, el capítulo 15, porque el Nuevo Testamento en muchos versículos hace esta conexión. Yo solo he cogido 2 para no hacerlo muy largo. La conexión entre asombro y adoración y glorificar a Dios. Y dice así, Mateo 15, versículos 30 y 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos, o sea, toda la variedad que tú quieras de enfermos, aquí estaban. Y yo creo que ya el que escribía se cansó y dijo, y otros muchos enfermos, por no poner más todas las descripciones de todos los enfermos que venían. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba.
viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. Yo todavía estoy intentando visualizar la imagen de un manco sanado. Tuvo que ser increíble, ¿verdad? Porque un ciego que ve, pues también, ¿no? Es impresionante. Pero un manco sanado, wow. A los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. De nuevo viene conectado. Se maravillaban, la versión actual dice, se asombraron y glorificaban a Dios. Siempre hay una conexión. Tu asombro te lleva a adorar. En Marcos capítulo 2, versículo 12, dice, este es el momento, ¿recuerdas el paralítico que le metieron por el techo? Sus amigos, había un paralítico que no podía donde entrar, una historia maravillosa. No había sitio para entrar por donde la gente normal, y los amigos, buenos amigos, le abrieron el techo para bajárselo a Jesús. Y esta es la sanidad de ese paralítico. Dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Wow! Una vez más, se asombraron al ver lo que Jesús hizo y la reacción fue, le adoraron, glorificaron a Dios. Ahora quiero decirte ya, para terminar, 4 cosas que impiden nuestro asombro. Hay 4 cosas en nuestra vida que pueden suceder y que impiden el asombro y que impiden en nosotros que estemos fascinados al ver a Jesús. Número 1, y voy rápido, nuestra propia inteligencia y nuestro propio conocimiento. Tú dirás, ¿cómo? Pero si cuanto más conozco, pues más de verdad voy a ver a Jesús. Sí y no. Conocer más a Jesús, claro que te lleva a adorarle más, porque cuanto más le conoces, más asombrado estás. Pero hablo del conocimiento como una manera solo intelectual. Si acumulamos un conocimiento intelectual, si nos hacemos bien inteligentes o nos creemos que ya sabemos muchas cosas y que no hay mucho que me pueda sorprender, eso es uno de los mayores frenos para que Dios se nos revele y produzca en nosotros un asombro. Aquí sí te voy a leer otra frase de Tozer que lo explica súper bien. Cuando Dios se muestra a nuestras vidas, no va a ser a través de nuestro intelecto o nuestra mente. Pues ¿cómo vamos a poder descubrir a Dios a través de nuestro intelecto? Entonces estaríamos diciendo que somos iguales que Dios. Dios se revela a nuestro espíritu, porque recuerda que Dios es espíritu. Y Él siempre nos mostrará su gobierno, su autoridad, su grandeza y su majestad. Ahora, para que entiendas esto, la base de este intelectualismo que aquí hablo es el orgullo. El orgullo es el mayor freno para no vivir una vida de asombro. Lo más triste es escuchar a alguien o tú mismo escucharte pensar, no voy a leer este pasaje, ya lo he leído, me lo sé de memoria, ya lo he leído muchas veces. Yo hasta veces que he llegado a pensar así sin querer, rápido digo, perdóname, Señor. Porque mira, en un versículo lo puedes leer toda la vida y aún así nos dejamos cosas por descubrir. Que la Biblia es rica, es viva, es eficaz y podemos leer una cosa una y otra vez que Dios se puede seguir revelando a nosotros a través de ese pasaje. Pero en ocasiones nuestro orgullo, que no lo detectamos, pero ahí está como raíz, hace que nuestra inteligencia y nuestra manera intelectual de ver las cosas frene una vida de asombro. ¿Sí? Número 2. Nuestras malas costumbres o nuestros conceptos mal aprendidos que nos llevan a malas costumbres. En ocasiones, algunos de nosotros hemos tenido un concepto errado de quién es Dios. Y ese concepto errado que no hemos trabajado o no nos hemos expuesto al Señor para que realmente ponga un concepto correcto de quién es Él, nos ha llevado a impedir que vivamos en asombro. Porque nos hemos manejado o hemos hablado con Él o nos hemos movido bajo ese concepto que yo tengo de Dios equivocado. Y eso impide que yo viva en un asombro, porque cuando Dios se nos revela tal y como es Él, siempre va a haber asombro, porque Él es asombroso, porque Él es increíble. Y te pongo un ejemplo, si alguna vez me has citado esta palabra, seguro te he regañado. Y si no, te voy a regañar ahora y lo vas a entender. Pero a veces escuchamos modismos como Diosito. Yo le hablo a mi Diosito.
a mi papito. Y entiéndeme bien, Dios es nuestro Padre y hay una manera coloquial de podernos dirigir a Él. Abba Padre es papá, es papaíto. Pero voy más allá del modismo en sí. Ese modismo solo es un reflejo de la irreverencia y la falta de entendimiento que yo tengo de quién es Dios. Yo no puedo decir Diosito al que está en el trono alto y sublime. Yo no puedo decir Diosito porque eso lo único que está mostrando es que en mi corazón la idea que yo tengo de Dios es que es Papá Noel lleno de regalos, barba blanca y sóbame el lomo y estoy aquí como el Aladino de la lámpara. Y ese no es Dios. Y cuando yo escucho que alguien se dirige así a Dios, y es tan fácil detectar eso, porque normalmente, y perdóname si te sientes aludido, no estoy pensando en nadie de aquí, te lo prometo, pero normalmente alguien que se dirige a Dios de esa manera, a Diosito, yo he llegado a escuchar orando a alguien que le ha dicho hasta brother, mi brother, my friend. Y normalmente lo que hay detrás de eso, ¿sabes lo que es? Una vida rebelde y desobediente, que no se sabe sujetar al gobierno de Dios. Normalmente, me atrevo a decir que en el 100% de los casos que lo he escuchado. Diosito, Diosito, pero luego no hago caso a lo que Dios dice. Diosito, Diosito, irreverentemente, pero no tengo un corazón rendido como para hacer la voluntad de Dios y quiero hacer la mía. Y que Diosito me avale. Y que Diosito vea bien lo que hago. Esa es la manifestación de un mal concepto que tenemos de Dios. Eso, el freno más grande, es un freno para que tú veas realmente quién es Dios. Porque el que produce el asombro no es Diosito, es Dios en su trono, alto y sublime. No tenemos un Diosito, tenemos al Dios de los ejércitos. Y entiéndeme bien, yo sé que hay momentos de cercanía al Señor, yo le llamo papi a veces también, o sea, entiéndeme bien el concepto. Hablo de lo que hay detrás de eso. Pero no, son modismos a veces por cosas mal aprendidas y que son un freno. Y por tercero, no tener una disposición a humillarnos también es algo que impide el asombro. Cuando ya no hay tiempo, pero si tú lees a todos esos personajes que tuvieron ese encuentro, esa visión con el trono de Dios, tú lees el antes y en todos es una característica, una disposición a hacer la voluntad de Dios, una disposición a humillarse. Y cuando no hay una disposición a humillarnos, es cuando en nuestro carácter tú puedes hacer bien 1000 cosas, pero no hay una disposición a perder y que otros ganen, no hay una disposición a no llevar razón, no hay una disposición a perder quizás a veces tu reputación, a perder cosas materiales, no hay una disposición a humillarnos. Para que lo entiendas, te pongo esos ejemplos. Y cuando eso no existe, esa disposición es un bloqueo para que el asombro de Dios venga a nuestras vidas. Porque a lo último yo no estoy reconociendo que Dios está en el trono, y si Él está en el trono, Él manda. Y Él tiene el control. Y Él dice cómo, cuándo y dónde. Esa es la asignatura más difícil que al cristiano le toca aprender. Él gobierna. Dios en el trono significa yo gobierno. Y cuando eso no lo entendemos es porque no hay una disposición en mi corazón a yo estar rendido. A lo último, vengo a la iglesia, le canto, hago de todo, pero a lo último quiero salirme con la mía. Y eso es una falta de disposición a humillarnos. Y te aseguro que mejor es humillarnos a que Dios nos humille. Y por último, quedarnos solo en la gratitud. Ese es un concepto que aquí mete Tozer en un libro que él habla sobre adoración. Él tiene muchos libros sobre adoración. Y te quiero contar este concepto tal cual y él lo cuenta. ¿Qué quiere decir quedarnos solo en la gratitud? Estamos llamados a ser agradecidos, ¿sí o no? Ser agradecidos. Mira, hasta ya los coaching y la gente que ni siquiera es el evangelio te lo recomiendan, ¿verdad? Sea agradecido. ¿Por qué? Porque te libra de estar amargado. Así de sencillo. Estar agradecido te hace ver las cosas buenas, agradecido con Dios, de todo lo que Él nos ha dado. Nos libra de estar amargados, de estar viendo lo que no tenemos, de estar viendo las cosas que no quiero que me pasen y no me pasan, ¿sí o no? Sí hay que ser agradecidos, pero cuando solo amamos a Dios en ese agradecimiento, no estamos adorando. Eso no es adoración. Adoración es el siguiente nivel. Cuando, como lo define Tozer, hay un amor por gratitud y hay un amor excelente.
El amor excelente es adorarlo por la excelencia de su carácter, de quién es Él. Cuando lees el libro de Job, con todo lo que a él le pasó y perdió tantas cosas, en el capítulo 2, esa mujer muy poco sabia que se le acerca y le dice: oye, mira, Job, maldice a Dios y muérete. O sea, pues teniendo una mujer así, ¿quién quiere a Satanás, verdad? Pero pues así pasó. Y la respuesta de Job a su mujer es muy fuerte, porque aparte de que la regaña, le dice: ¿me estás diciendo que aceptemos de Dios lo bueno y no lo malo? Y cuando tú solo amas a Dios en agradecimiento, ¿qué quiere decir? Que cuando te pasen cosas malas, ¿qué va a suceder? Pero cuando amamos a Dios un grado más, le adoramos, nos entregamos no solo en agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí, sino en la excelencia de quién es Él, porque eso no va a cambiar nunca. Él, tal cual como ha sido, es y seguirá siendo. Dios es. Él es inmutable, no cambia. ¿Sí? Y cuando aprendemos a amar a Dios, un paso más que solo por lo que Él nos ha dado, sino por quién es entonces que empezamos a entender la adoración. Porque cuando tú decides eso en tu corazón, estás abriendo una puerta a que Él se te revele, a que Él te empiece a mostrar. Y estarás un día en tu cuarto y ¡guau!, Él te mostrará algo de su carácter que te dejará por horas, por días enteros, dando vueltas, meditando y asombrado en quién es Él. No podemos darnos el lujo de conformarnos a vivir sin asombro. El asombro es una de las características más fuertes que Dios quiere provocar en nosotros cuando Él hace milagros, cuando Él se manifiesta, cuando Él se revela. Lo hemos visto ahí en esos versículos, ¿verdad? Los milagros de Dios producen nuestro asombro. El mover de Dios produce nuestro asombro. La revelación de Dios produce nuestro asombro. Y si no hay asombro, no hay adoración. Quiero terminar leyéndote un pasaje de Apocalipsis, y sube por favor el equipo de alabanza mientras. Apocalipsis capítulo 4, salteado, y con esto termino. Mira, Apocalipsis es difícil. Ay, Diosito, se puede estar serio contigo. Ya estoy viendo un meme de eso. O sea, un sticker, ¿no? De lo que tú haces. Apocalipsis es complicado. A mí se me hace muy difícil Apocalipsis, no sé a ti. Pero hasta el capítulo 10 todavía se puede leer. A partir del capítulo 10 la cosa va en picado. Que si cabezas, que si caballos, que si monstruos, que si cosas muy raras de las visiones que tuvo Juan. Pero los primeros capítulos de Apocalipsis sí son fáciles de entender. Él habla en los primeros mensajes, Juan ve a Jesús, y de nuevo coincide esa descripción con la de Daniel. Ve a Jesús, cae al suelo Juan al ver a Jesús. Y después Dios le empieza a hablar de ese mensaje a las iglesias que tanto conocemos, a Esmirna, a Éfeso, recuerdas, ¿no? Las cartas a las iglesias. Cuando acaba Dios de hablarle el mensaje a las iglesias, se abre otro momento y aquí empiezan las visiones para Juan. En este capítulo lo que vamos a leer es el momento donde, como bien dice el versículo, se abre una puerta. Esa puerta que se abrió es bien espiritual, porque fue una puerta que se abrió a las visiones, a lo profético y a la revelación. Los capítulos del 4 al 10, ahí sí está bien bonito que lo leas, habla del cielo. Es Juan viendo el cielo. ¿Quieres saber cómo es el cielo? Lee esos capítulos. Es una descripción, un capítulo tras otro, de cómo es el cielo. Y a partir del capítulo 10 son los capítulos donde los tiempos venideros, lo que aún está por venir, que son los que son muy raros y yo no los entiendo. Y vamos a leer cómo empieza, porque en el cielo Juan de nuevo ve el trono, el mismo que vio Isaías, el trono alto y sublime. Y vamos a ver esa descripción que aquí hace según la visión que tuvo y cómo acaba este capítulo 4. Porque una vez más Dios está conectando la visión y la revelación con la adoración. ¿Cómo vamos a levantar las manos con todo nuestro corazón de un Dios que no conocemos de su belleza, que no conocemos de su majestad,
que no conocemos de lo bello que hay en Él? ¿Cómo vamos a adorar genuinamente y espontáneamente de nuestro corazón a un Jesús que no conocemos, que no sabemos de su amor por nosotros, que no sabemos de su pasión por las almas, que no sabemos de su sacrificio en la cruz? ¿Crees que mis cantos fueron igual después de que yo tuve esas experiencias? Para nada, te lo aseguro. O sea, a mí me daba igual ya la canción que cantaran el domingo, yo me desgañitaba cantando. Antes de eso, pues si me gustaba más el canto, pues le entraba más. Había canciones que hasta esta mañana me ha pasado. Fíjate qué curioso. Venía en el coche con Davidcito y con Lucas, y saltó en el Spotify que va de canción en canción, y saltó la que cantaste esta mañana, Mueves Montañas. Y dije yo, fíjate qué lección me dio el Señor, Y dije yo en alto a mis hijos, esta canción ya me cansa. ¿Y qué crees que cantan esta mañana? La de las montañas, la de Mueves Montañas. Una unción con esa canción. Me ha vuelto a gustar esa canción. Ha vuelto la frescura por esa canción. Me dio el Señor ahí diciendo, cuidado, que no se trata del canto, se trata de tu corazón cuando cantas. Me dio el Señor con lo que iba a predicar. Cuando escuché que la iban a cantar, digo, no, y miro a mi hijo y digo, no te he dicho nada, a Davidito, no he dicho nada, me vuelve a gustar este canto. Y una unción, y la canté además, Dios me bautizó mientras la cantaba esta mañana con fe. Vino fe de nuevo a mi corazón para temas que ya no tenía fe. Vuelvo a amar ese canto. ¿Cómo no vas a cantar? Da igual el canto, da igual las notas, da igual si es antiguo, si es nuevo, si te gusta, sino cuando has visto a Jesús, le vas a cantar con todo lo que eres. Yo me acuerdo después de aquellos tiempos que te he contado, o sea, recopilé todas las cintas que mi madre tenía, aunque fueran bien antiguas. Yo oraba y me las ponía una y otra vez, un Marcos Witt, un Marcos Vidal, de estos que somos antiguos, sabemos de quién hablamos, una y otra vez, porque ahora sí estaba cantando con entendimiento, sabiendo al Dios que cantaba. Bien poquito, porque aquí en parte conocemos, ¿no? Y cuánto nos queda por conocer. Pero vamos a leer estos versículos y terminamos. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esa es la puerta que yo voy a orar para que se abra en tu vida esta tarde. Es la puerta que Dios abre a lo profético. Es la puerta que Dios abre a la revelación. Este fue el momento donde Juan, a partir de aquí todo es revelación en el libro de Apocalipsis. Esta es una puerta que Dios abre en nuestras vidas cuando Él ve un anhelo y un hambre por verle a Él, por descubrirle a Él. Él no va a abrir esa puerta a corazones pasivos. Él no va a abrir esa puerta a corazones que no tengan ningún interés por ver a Jesús. Simplemente los va a amar y va a esperar. Pero Él sí va a abrir esa puerta a aquellos que de todo corazón digan, Señor, yo quiero verte. Revélate a mi vida. Yo quiero ser asombrado por ti. Yo quiero que tú te muestres en todas las facetas, en todas las áreas. Yo quiero vivir asombrado por ti. Y dice que se abre esa puerta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, porque solo uno reina. Y al instante, y al aspecto, versículo 3, del que estaba sentado era semejante a las piedras de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habría 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Los teólogos hablan que son los 12 discípulos y los 12 representantes de las 12 tribus de Israel, de rostros blancos con coronas de oro en sus cabezas. Tenían esas coronas en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y vámonos un poquito más abajo, el versículo
9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y fíjate cómo dice: y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y esto es lo que dicen. Esta es la conexión, visión, asombro, adoración. Esto es lo que se canta en el cielo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! Esa es la melodía del cielo. Ese es el canto del cielo. Esas coronas que esos ancianos echan, coronas que tú y yo tendremos el privilegio de echar un día también delante del Señor, porque hay recompensas en la eternidad y habrá coronas que Él nos dé por cosas que hemos vivido aquí, y tú y yo podremos hacer como estos ancianos y echar nuestras coronas delante del trono de Dios. Ahora, mientras estamos aquí, nuestra mayor adoración es nuestras vidas dadas al que está en el trono. Nuestra mayor adoración viene del asombro de haber visto al que está en el trono, al que es alto y es sublime. Te voy a pedir que te pongas de pie y podamos entonar este canto como una oración en respuesta a lo que Dios nos ha hablado en esta tarde. Este canto es tu respuesta al Señor, y este canto es una oración que espero que salga de tu corazón y que hoy Dios nos bautice y abra esa puerta para que podamos verle en su esplendor.